Gracia y paz, hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, Casa de mi Padre. La Iglesia Bautista Cielos Abiertos les manda un saludo a todos ustedes. Hemos estado orando por la Iglesia, al igual que estamos agradecidos de la comunión que se ha estado teniendo, ya sea de los oficiales y hermanos dotados, y esperamos que nuestra comunión sea más íntimamente con ustedes. Y les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 4 al verso número 8. El título del sermón se llama Cristo, el perfecto fin de todo. Apocalipsis 1, verso número 4. Así dice el Señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar. Nuestro Trino Dios, ante ti nos acercamos esta mañana del día de reposo para exaltar tu santo nombre. Te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros en los 6 días en los que hemos trabajado y laborado. Te pedimos, nuestro Señor, que en este momento tu Espíritu Santo nos ayude para comprender lo que tú quieres hablar a tu iglesia por medio de tu palabra. Te pedimos, nuestro Señor, como el salmista también pedía, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Porque te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús, y que Él sea exaltado por todos tus santos y todos los moradores de la tierra. Amén. G.K. Chesterton una vez remarcó, aunque San Juan el Evangelista vio varios monstruos extraños en su visión, él no vio a tan salvajes criaturas como uno de sus propios comentaristas. El libro de Apocalipsis es el libro con más luz de toda la Biblia. La Biblia es una revelación progresiva. No es lo mismo la luz que hay en Génesis que la luz que hay en Apocalipsis. Hay un incremento en la luz progresivamente. Si el libro de Génesis es el libro con menos luz, si se puede decir, de toda la Biblia, entonces, ¿cuál sería el libro con más luz de toda la Biblia? El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro con más luz de toda la Biblia. Y no hay pocos comentaristas, como los que menciona Chesterton, que tuercen las Escrituras, o que al estar tan encandilados por la luz que están viendo, que terminan desviándose con una cosa u otra y caen en esos disparates. Este libro es una prueba de Juan para todo creyente del Señor Jesucristo, para probar qué tanto conocemos de la Biblia. Esta es una prueba también de Dios, obviamente, para saber qué tanto conocemos de su palabra. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro pastoral. Es un libro para los creyentes del hoy. Este libro habla del futuro, hermanos, pero este libro habla también del presente y de lo que fue en el pasado.
El libro de Apocalipsis empieza con un ritmo de 3x4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ejemplo, vamos a ver el verso número 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel, a través de su siervo Juan. Aquí vemos las tres cosas que hay: la revelación, la declaración y la manifestación. Verso número 2, continúa el apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio, aquí está el segundo, de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Tres cosas: testimonio de Dios, la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y testimonio de todo lo que Juan vio. Luego dice el verso 3, bienaventurado. Y este es uno de los libros, de los pocos libros de la Biblia que empieza con una bienaventuranza al creyente que lo lee. Dice así: bienaventurado, ¿quién es? El que lee, 1, y los que oyen, 2, las palabras de esta profecía, y 3, los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy veremos, hermanos, lo que es el fin de toda la Biblia en este pasaje. El apóstol Juan es el autor de la carta y de la epístola, porque es una carta y también es una epístola del Apocalipsis. Juan, verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Vemos aquí que el autor es Juan, que se dirige al destinatario, que son las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Y ahí, como dice el verso 11, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y luego también vemos que hay una salutación o un saludo al principio, que es en el verso 4. Gracia y paz a vosotros. El libro de Apocalipsis es una carta. Y vamos a empezar con el primer punto, que es Cristo y la Trinidad. El apóstol Juan empieza dando un saludo, diciendo: gracia y paz a vosotros. Pero ¿de quién es la gracia y la paz hacia vosotros? Sino que dice el texto: del que es, y que era, y que ha de venir. Luego dice también: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y por último, y de Jesucristo. Aquí estamos viendo 3 personas que se mencionan en este pasaje, que son los que dan la gracia y dan la paz al pueblo del Señor. Las 7 iglesias, hermanos, no son específicamente 7 iglesias. Bueno, aquí las vemos literalmente, pero también es simbólicamente la totalidad y la plenitud y lo que es completo de la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, si vamos al verso número 1, hay algo que es importante de remarcar. Y si ven la palabra declaró, que aparece ahí, en el griego es de la raíz semainó, aparece como esemanen, que significa simbolizó, significó. Lo que nos dice el autor Juan, desde el verso número 1, que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Esto no es un libro literal, sino es un libro simbólico. Si entendemos mal el primer verso, nos perdemos en todo el libro. Y ahorita vamos a ver por qué el libro de Apocalipsis no puede ser de ninguna manera literal. Bueno, vamos a empezar. Dice: gracia y paz a vosotros, lo que es un saludo que es apostólico, un saludo que utilizan los apóstoles, como lo utiliza Pedro, como lo utiliza también el apóstol Pablo, al igual que también otros autores como Judas o Santiago. Y ellos comienzan diciendo 2 cosas, 2 palabras: gracia y paz, que son las mismas cosas que ocupa todo creyente en su vida cristiana. Gracia y paz. Ocupa al creyente gracia para continuar en el camino, que es la doctrina de la perseverancia o preservación de los santos. El autor nos dice que ocupamos gracia para poder perseverar a todo lo que acontece.
También dice el apóstol Juan que ocupamos paz. En medio de las tribulaciones que presenta este libro y de todas las angustias que se narran en los capítulos posteriores, el autor dice que tengamos paz. Y es esa misma paz que habla el apóstol San Pablo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Luego continúa diciendo de quién es esa paz, que es de la Santísima Trinidad. Y empieza diciendo con una persona, dice del que es y que era y que ha de venir. ¿Recuerdan el número 3? Aquí aparece otra vez, 1, 2, 3. Del que es y que era y que ha de venir. Y si pueden buscar en sus Biblias, Éxodo 3, verso número 14. ¿A qué se refiere el apóstol Juan? De aquel quien es, que era y que ha de venir. Éxodo 3, 14, hermanos. A lo que el apóstol San Juan se refiere al hablar de aquella persona que es, que era y que ha de venir, es una cita directa al nombre pactual del Señor, al nombre pactual de Dios. Y dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El apóstol Juan está recordándoles que la gracia y la paz viene de aquel que es, de aquel quien es el Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y que en el presente para la iglesia es el mismo Dios que los está ayudando a perseverar en el nuevo éxodo que atraviesa la iglesia. Y dice el texto: yo soy el que soy. En el hebreo, la palabra soy está en presente, también se traduce como seré o será en futuro. Por eso dice el apóstol Juan, del que es y que era y que ha de venir, dando la plenitud de lo que es el nombre pactual de Dios. Y es lo mismo que también que dice el profeta Isaías, diciendo: yo soy el primero y yo soy el postrero, en Isaías 44:6. Ahora se habla del que fue, el Dios que hizo las grandes obras del Éxodo, del Dios que es, que hizo la magna obra de la redención de Jesucristo, y el Dios que vendrá, que es el Dios que enviará a su Hijo para juicio y rescate en este mundo. Vemos también la siguiente persona que se habla de la Trinidad, y dice así: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermano Levi, ¿por qué dice 7 espíritus? ¿Acaso la Trinidad ahora está formada de 9 personas? De Dios el Padre, Dios el Hijo y los 7 espíritus. Hermanos, como dijimos hace un momento, desde el verso número 1, el texto es simbólico. No se refiere a que hay literalmente 7 espíritus, sino que el texto se refiere acerca de la plenitud y de lo completo que es la persona del Espíritu Santo. Por eso dice los 7 espíritus. Y también en el verso número 4, en la primera parte, habla de las 7 iglesias. Y luego también en el 13 habla de los 7 candeleros. Y en el verso número 20 habla acerca de los 7 candeleros, las 7 estrellas, los 7 ángeles y también las 7 iglesias. Es simbólico. Es la plenitud y también es lo perfecto que hay en cuanto al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo nos dice en dónde se encuentra en este texto. Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Espíritu Santo es el consolador que habló Jesucristo en el aposento alto a sus discípulos, de aquel que habría de venir y que los enseñaría todas estas cosas. Y si pueden buscar 1 Corintios capítulo número 2, vamos a ver más acerca de la persona y del oficio del Espíritu Santo. Los 7 espíritus están con las 7 iglesias. Y dice el texto que el Espíritu está delante
de su trono, del trono de Dios el Padre. Primera de Corintios 2, verso número 10, dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló, hablando acerca de las cosas que Dios reveló a los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así como el Espíritu Santo está delante del trono de Dios el Padre, que es un símbolo de la presencia y de la cercanía que hay entre estas dos personas de la Trinidad, ya que sabemos que en el credo niceno dice el Padre, bueno, el Espíritu que procede del Padre. A esto es lo que se refiere el texto. Y como ya dije anteriormente, las 7 iglesias están acompañadas también de los 7 espíritus. Lo que se refiere es de que el Espíritu Santo está con la iglesia. Por eso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, se dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo se encuentra con la iglesia. Y les leo lo que dice el pasaje de Juan, capítulo número 16, hablando acerca del rol del Espíritu Santo. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará al Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu que procede del Padre y también del Hijo. Por eso Dios nos habla en su palabra inspirada para que sepamos acerca de lo que está sucediendo, lo que habrá de venir, que se presenta en este libro. Luego vemos ahora la siguiente persona de la Trinidad, que es y de Jesucristo. Y aquí nosotros vemos al Hijo, a Dios el Hijo. El Espíritu Santo revela a Dios el Hijo para nosotros. Por medio del Espíritu Santo es que se nos es dada la fe para que nosotros creamos en Cristo, como vimos en esta mañana. El Señor Jesucristo es la revelación de Dios, como dice el verso número 1, o también como dice Hebreos 1:1, de aquel que es consustancial con el Padre, y que Dios en otros tiempos habló por medio de profetas, sino que ahora en este día ha hablado por medio del Hijo. Y en el griego dice literalmente, ha hablado en Hijo. Él es la revelación de Dios el Padre. Ahora Juan va a hablar de lo que es la obra del Señor Jesucristo. Y es nuestro segundo punto, Cristo y su obra. Y empezamos a hablar de los oficios de Jesucristo, los oficios de Cristo. Y dice el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿A qué se refiere con testigo fiel, hermanos? Con testigo fiel es una cita directa al Salmo, y si lo pueden buscar, es el Salmo 89. El Salmo 89 habla acerca del pacto davídico, del pacto de Dios con David, por medio del masquil de Etán Ezraíta, quien es el compositor de este salmo. Y si puede buscar el verso número 27, donde dice lo siguiente: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y el verso número 37 dice lo siguiente: como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Hablando acerca de la magna obra y la magna exaltación del Señor Jesucristo que vemos en este pasaje. Aparte, también dice el texto que es testigo fiel. Hermanos, con las palabras testigo fiel nos habla del oficio de Cristo como profeta. Cristo es el gran profeta
que Moisés habló acerca de él cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y si pueden buscar Deuteronomio 18. Cristo es el perfecto profeta de Dios. Deuteronomio 18, verso número 15. El profeta Moisés fue fiel durante toda la obra. Sin embargo, él no fue perfectamente fiel, sino que cayó en pecado, como vemos en la Escritura. Sin embargo, él al final de su ministerio profetizó el siguiente profeta que habría de venir después de él. Dice el verso 15 del capítulo 18, profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandase. Cristo es el perfecto profeta, Cristo es la perfecta revelación, Cristo es el perfecto mensaje de Dios. Y así también, como decía el Señor Jesucristo a los fariseos que no creían en Él, teniendo a Dios encarnado enfrente de ellos, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Cristo es la perfecta revelación, Cristo es el perfecto Moisés, el perfecto profeta, mayor que todos los del Antiguo Testamento. Cristo mismo es el Logos, como dice Juan, es la palabra, es el verbo de Dios. Es la palabra misma, aquella que era en el principio y que era con Dios y que era Dios. Cristo mismo es la sabiduría de Dios, como dice el rey Salomón en Proverbios. Justas son todas las razones de mi boca. Él fue fiel y terminó la obra expiatoria en la cruz. Él le puso un fin para que tuviésemos eterna redención en Él. Por eso Cristo, antes de morir, dijo, consumado es, porque Él fue fiel a la obra del pacto de redención con Dios el Padre. El texto continúa y dice, el primogénito de los muertos. Ahora entramos al segundo oficio del Señor Jesucristo, que es el oficio de sacerdote. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Hermanos, esto nos habla de cómo Él es nuestro representante, nuestra cabeza federal, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Cómo Él, siendo en forma de Dios, como dice Filipenses, se hizo en forma de hombre, como Él se encarnó a nuestra propia naturaleza y a nuestra propia semejanza, como Él mismo participó de nuestros sufrimientos, como Él mismo cargó nuestros pecados, como Él mismo fue llevado a la cruz, como Él mismo fue sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Cristo mismo, antes de morir, inclinó la cabeza como un sacrificio a Dios el Padre. Cristo mismo es el perfecto sacrificio de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el primogénito de los muertos. Él murió, pero para no volver a morir, sino que resucitó de entre los muertos al tercer día, como decimos en el credo, para cumplir los planes y propósitos de Dios, de restaurar a la raza humana por medio de Él. Cristo es el primogénito de los muertos. El apóstol Pablo también dice algo similar en 1 Corintios 15:20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. A lo que se refiere el texto y el apóstol Pablo es que si Cristo, quien es perfecto, que es impecable, murió por nosotros y resucitó entre los muertos, es una señal de que tú, creyente que estás aquí, algún día vas a morir, vas a estar 1 metro debajo del suelo, pero ese no va a ser tu final, sino que después de que Cristo venga, cuando Cristo venga, dice la Escritura que resucitaremos y estaremos con Él y le recibiremos en las nubes. Eso es lo que la Escritura nos dice, hermanos. La muerte no es el final.
sino que es el cumplimiento para estar con Cristo, porque Cristo es el fin de todo. Así como Cristo resucitó entre los muertos, así nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Por eso es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mega sacerdote. Cristo es nuestro representante. G.K. Beale, el autor, dice que Cristo sea el primogénito de los muertos significa que Él ha inaugurado la nueva creación mediante su resurrección. Hay una nueva creación mediante la resurrección de Jesucristo. Es la promesa que nosotros tenemos, hermanos. Nuestra salvación es gracias también por medio de la resurrección de Cristo, por medio de nuestra unión con Él. Así como Cristo murió por nuestros pecados, así nosotros los creyentes morimos a nuestra antigua naturaleza para que nosotros seamos participantes del nuevo hombre. ¿Cómo sería si nosotros pensáramos más acerca de nuestra resurrección? ¿Cómo sería si nosotros pensáramos que Cristo es el primogénito de entre los muertos? Que Cristo, quien estuvo muerto 3 días y resucitó, nos es también un ejemplo de cómo también moriremos y resucitaremos y estaremos con Él. ¿Cómo sería nuestra vida cristiana si nosotros meditáramos en estas palabras? El siguiente oficio del Señor Jesucristo es el siguiente. Ya vimos que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y ahora Él es el soberano de los reyes de la tierra. Número 3. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla del oficio real o regio del Señor Jesucristo, quien después de resucitar de entre los muertos, ascendió a los cielos en gloria para ser recibido a la diestra de Dios el Padre y ocupar el lugar más excelso delante de Él en su trono. Cristo es el Rey de Reyes. Y es también para cumplir el pacto davídico, como vimos hace un momento en el Salmo 89. Cristo es el perfecto David. Él es el hijo de David, el verdadero descendiente de su trono. El texto también dice que Él es el soberano, el principal, dice. Cristo es el preeminente, el eminente ante los reyes de la tierra. Y cuando el libro de Apocalipsis habla de los reyes de la tierra, se refiere acerca de los malos gobernantes, de los gobernantes idólatras que fornican con la gran ramera, como pueden ver en el capítulo 17. Son estos gobernantes que no siguen la ley de Dios ni temen lo que Dios les dice, sino que estos gobernantes son los que hacen su propia voluntad. Y si pueden buscar el Salmo número 2. Este es un salmo que solemos cantar en la iglesia y a los hermanos ya les está empezando a gustar. El Salmo capítulo número 2. En el Salmo capítulo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 2. Se levantarán. ¿Quiénes se van a levantar, hermanos? Los reyes de la tierra. Estos reyes terrenales y mundanos, que no temen a Dios del cielo, sino que prefieren hacer su voluntad en la tierra. Y también dice, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, quien es el ungido de Dios, diciendo, rompamos sus ligaduras, que es lo que es una indicación de la desobediencia de ellos, y echemos de nosotros sus cuerdas. No tener nada que ver con Dios, hermanos. ¿Acaso esto les suena familiar, hermanos? Un país laico, una nación que no está unida a Dios, sino que está unida a principios morales y éticos. Es la misma clase de gobernantes que hoy nos gobiernan, hermanos. Se levantarán los reyes contra el Señor y contra su ungido. Pero dice el texto, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego dice,
Verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Verso 6, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego dice en el verso número 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cristo es el soberano que ha sido exaltado por Dios el Padre. Como dice el Salmo, dijo Jehová a mi Señor, o dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo es el Rey soberano de la tierra. Hermanos, Cristo mismo es el que quita y pone los reyes. Cristo es la sabiduría de Dios. Y así como también dice Salomón, por mí reinan los reyes. El que está hablando es la sabiduría de Dios, quien es Cristo. Por mí reinan los reyes, por mí dominan los príncipes. Proverbios 8, 15 al 16. Cristo es el soberano sobre todas las cosas. Y ahora nosotros vamos a ver la obra del Señor Jesucristo. Ya vimos los oficios de profeta, sacerdote y rey. Ahora veremos la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y lo que vemos en el texto número 6, verso 5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Son tres cosas que Cristo hizo. La primera es que Él nos amó. Nosotros, pecadores, nacidos bajo el pecado, bajo la maldición de Dios, por el pecado y la caída del primer Adán, no teníamos nada bueno que el Dios mirara en nosotros, como mirábamos esta mañana. ¿Acaso creen que el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que es el creador del cosmos, de las cosas más pequeñas que nosotros podemos ver y de las cosas más grandes que no conocemos, tendría compasión de nosotros, débiles, imperfectos, infieles, desobedientes, traicioneros, horribles y depravados humanos? Ese era nuestro estado al estar delante de la santidad y perfección de Dios. Pero Cristo vemos ahora que en la obra de Cristo, Él tuvo un amor particular por su pueblo elegido. El trino Dios que moraba desde la eternidad, de la eternidad y de la eternidad. El trino Dios es amor. Dios es simple, hermanos. Dios es sus atributos. Dios es amor. Como Dios es amor, Él amaba. Dios el Padre amaba eternamente a Dios el Hijo antes de la fundación del mundo. Y Él mismo nos ama también a nosotros. Él mismo decidió amarnos por su condescendencia, por su beneplácito. Decidió amarnos a nosotros. Cristo nos amó desde la eternidad. Y Él mismo nos dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Cristo también nos dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, que se encuentra en el Salmo de su resurrección. También dice la sabiduría de Dios, yo amo a los que me aman. Cristo expresó su amor incondicional, su amor pactual, al Él participar de nuestra naturaleza y humillarse hasta lo sumo, siendo el exaltado Dios, Él mismo decidió humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y como dice también el credo, fue sepultado y descendió a los infiernos, hasta lo más bajo de la tierra, hermanos. Pero también dice el texto que Dios lo exaltó hasta lo más sumo. Y ahora es nuestro Rey quien nos amó a nosotros. Cristo expresó su amor al humillarse. Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, si pueden buscar Juan capítulo 13, que nos habla acerca del amor del Señor Jesucristo. Él nos amó incondicionalmente. Cristo tenía un fin especial del por qué nos amó. El amor de Cristo no es como como el amor de un padre hacia su hijo, ni como el amor de un esposo a su esposa. No es como un amor que nosotros conozcamos aquí en la tierra, sino que es un amor divino, un amor de parte de Él, un amor inefable y un amor que solamente conocemos creyendo en Él. Juan 13, verso 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y luego dice el texto: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermano, Cristo te amó hasta el fin. Cristo te amó cuando lo clavaron los clavos en sus manos y sus pies. Cristo te amó cuando lo levantaron en la cruz. Cristo te amó cuando Él recibió la ira que tú merecías por parte de Dios el Padre. Ese es el amor de Cristo. Cristo te amó cuando se burlaban de Él y le pedían que bajara de la cruz. Cristo te amó cuando Él murió. Este es el amor de Cristo. El amor de Cristo es infinito, hermanos. Juan 17, 24, en su oración sumo sacerdotal, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Parte del amor de Cristo es que nosotros estemos con Él y participemos de su gloria. Ese es el amor de Cristo para su iglesia y para ti, amado creyente. Lo siguiente que hizo Cristo, en virtud de su amor, es lo que dice el texto. Y el hecho de que Cristo nos haya amado no es nada que nosotros tengamos, sino que dice nos amó. No que nosotros le amáramos, sino que Él nos amó. Nosotros no amamos a Dios y no amamos a Cristo porque le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Cristo mismo nos amó y dice lo siguiente, que es lo segundo que Él hizo por nosotros en este texto: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo, como buen sacerdote, como vimos hace un momento, vertió su sangre para que no tengamos ningún pecado y podamos ser limpios delante de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que habría de derramar su sangre para que tú puedas pasar libre ante el juicio de Dios. Cristo nos salva de nuestros pecados, porque para eso vino y por eso es su nombre, Jesús, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La tercera cosa que hizo Cristo por nosotros es que después de que Él nos haya amado eternamente y que Cristo nos haya lavado de nuestros pecados con su sangre, esa preciosa sangre que no es como la de los machos cabríos del Antiguo Testamento, sino que es la sangre del eterno Hijo de Dios. Después de eso, y de haber ascendido a la diestra de Dios Padre, repartió dones a los hombres, y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Lo siguiente que hizo Cristo es hacernos a nosotros reyes y sacerdotes. Cristo, como buen rey, nos hizo reyes a nosotros y también nos hizo sacerdotes. Y es para que nosotros no quedáramos como era el antiguo hombre, como éramos cuando no lo conocíamos, sino que somos transformados en Él, en la imagen del Hijo de Dios. Hermanos, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, Él le dio dos oficios. Como dice así Génesis 1:28,
le dio dos instrucciones a él. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios mismo le dio un oficio de rey a Adán. Y también en el capítulo número 2, verso número 15, se dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Que en el hebreo son dos palabras, es abad y shamar, que es significa que lo labrara y que lo guardase. Y estas palabras se encuentran también en Números 13, refiriéndose al oficio de un sacerdote. Por lo tanto, Dios hizo a Adán su sacerdote y también lo hizo rey. Sin embargo, ya sabemos la historia, que Adán falló. Pero sin embargo, en los propósitos de Dios, después de dar el protoevangelio en Génesis 3:15, Dios planeó tener un pueblo de reyes, como se lo dijo a Abraham en Génesis 17:6. Y dice, reyes saldrán de ti. Y también esa promesa se repite con los demás patriarcas, con Isaac y con Jacob. Y el Señor también planeó tener un pueblo de sacerdotes, como le dijo a Moisés. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, antes de que les entregaran los 10 mandamientos. También dice el profeta Isaías, una profecía que se aplica para el Nuevo Testamento. Dice así, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. En virtud de Cristo es que Él nos otorga estos oficios al morir nosotros a nuestra antigua naturaleza y estar unidos con Él, con el perfecto sacerdote y con el perfecto rey. Hermanos, si pueden buscar primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro era un ministro del nuevo pacto. ¿Y quién mejor que el apóstol Pedro para interpretar la Escritura y los propósitos de Dios? Así como dice primera de Pedro 2, verso número 5 primero. Dice así, hablando acerca de la piedra viva que es el Señor Jesucristo. Dice, vosotros también, como piedras vivas, imitando a Cristo, estando unidos a Él, dice así, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, lo que es el nuevo templo que hay en el Nuevo Testamento, que no es de hecho de piedras, sino que es hecho de los santos del Nuevo Testamento. Vosotros, dice así, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego dice en el verso número 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí aparecen los dos oficios, rey y sacerdote. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas hasta su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora habéis sido pueblo. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es lo que dice el apóstol Pablo al hablar del nuevo hombre, Colosenses 3:10, hermanos. Cristo cumplió estos decretos de Dios el Padre para la restauración del ser humano caído, que somos nosotros en Adán. Y hermano, se te ha concedido dos oficios. Déjame hacerte dos preguntas, hermanos. ¿Estás leyendo la Biblia a diario? Y esta pregunta, ¿qué tiene que ver, hermano Levi? Bueno, si buscas Deuteronomio, capítulo 17, verso 18, se nos habla de lo que debe de hacer un rey. Son partes del oficio de lo que es un rey. Deuteronomio 17, verso 18, dice lo siguiente, hermanos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando acerca del rey, dice, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y luego dice también el verso número 19,
y lo tendrá consigo, o sea, que tendrá la Biblia consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Por eso la pregunta, ¿estás leyendo la Escritura a diario? Y no solamente se trata de leer la Escritura a diario, sino como aquí dice el texto, para ponerla por obra. Santiago la interpretó muy bien, para que no seáis solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Usa tu autoridad apropiadamente. ¿Acaso eres un padre de familia? ¿Cómo manejas tu casa? ¿Como un rey o como un tirano? ¿Acaso eres un gerente o un jefe? ¿Cómo manejas a tus empleados? ¿Acaso tienes autoridad en la iglesia? ¿Cómo manejas esa autoridad apropiadamente? ¿Como un rey? ¿O como los reyes de la tierra, a los que el Señor Jesucristo destruirá si no lo honran? Hermano, también eres sacerdote. ¿Acaso estás ayudando a tus hermanos? Te recuerdo que eres un sacerdote y esa es una tarea santa. Así como dice Pedro, que es un sacerdocio santo, para que nosotros nos edifiquemos mutuamente. Y así también como el apóstol Pablo fue ayudado cuando estaba en la prisión por sus hermanos. Y en Filipenses 4:18 dice que esta ayuda que le dieron a él es un sacrificio grato y aceptable a Dios por medio de ellos. Y en Hebreos 13, verso número 15 y 16, nos habla también acerca de las actividades que hace un sacerdote. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios nos manda a que cumplamos estos oficios rectamente. Después de haber visto lo que dice el apóstol Juan, la gracia y paz que nos es dada de la Santísima Trinidad, de ver los oficios de nuestro Señor Jesucristo para nosotros y las 3 obras que Él hizo, Él está ya en doxología, hermanos, en una adoración. Y dice: nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la adoración que hace el apóstol Juan. Cristo mismo es el que cumple esta doxología. Él mismo es el que sufrió, y como está escrito en Isaías: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Nosotros, hermanos, los reyes, los creyentes, cerramos ante Él la boca, porque vemos y entendemos con nuestros propios ojos la obra que hizo el Señor Jesucristo, porque vemos lo que nunca fue contado y entendemos lo que nunca fue explicado, como dice Isaías. Él es digno de imperio y de un reino eterno, hermanos. Dice el salmista: tu trono, oh Dios, refiriéndose a Cristo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cumplimiento de la visión del Hijo del Hombre es en cuanto a su exaltación, hermanos. Dice así Daniel capítulo número 7, se los leo. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, lo que está diciendo el profeta Daniel es lo mismo que dice Juan en el siguiente verso, donde dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cristo es el Hijo del Hombre que aparece en esta visión. Si miraba yo en la visión de noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, quien es la figura de Dios el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido.
Este es el Señor Jesucristo, es exaltado hasta lo sumo por parte de Dios el Padre. Y pasamos a nuestro tercer punto, que es Cristo, el fin de todo. Dice el texto número 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo mismo vendrá en las nubes, y en el Antiguo Testamento, como ya vimos, se habla que Dios monta una nube. Lo que vimos en la visión de Daniel, hermanos, pero también es lo que se ve en otros pasajes, como Isaías 19:1. Lo que significa que Dios venga en las nubes es de que Dios va a venir en juicio a la tierra. Cristo usa esta misma expresión refiriéndose a sí mismo cuando estaba delante del sumo sacerdote Caifás. Y dice, así como dice nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo quién era delante de este sumo sacerdote. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo usa esta expresión para sí mismo. Todo ojo verá a su Creador como su Salvador o como su juez. Ten cuidado de decir Cristo viene. Tú que estás aquí, ten cuidado de decir Cristo viene como un emocionalista o como un hipócrita. Porque el Señor ya lo tenía anticipado, que habría hipócritas y emocionalistas delante de Él en su pueblo. Así como dice el profeta Amós, en Amós 5:18. Ten cuidado de decir Cristo viene. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no de luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? A esto se refiere de la hipocresía de decir Cristo viene, hermanos. Cristo viene, sí, pero para juzgarte. Bueno. Por eso, hermanos, es importante decir sobriamente. Digamos nosotros, ven, Señor Jesús, con un corazón transformado y no con mera religiosidad aparente. Cristo fue traspasado, como dice el pasaje. Ya vimos que Cristo le dijo al sumo sacerdote que Él vendrá en las nubes. Y dice el texto que todo ojo le verá. Y el texto empieza a explicar más a detalle a quién se refiere con todo ojo. Y dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá, se refiere a los que planificaron su muerte. Hermanos, el soldado romano que lo atravesó con una lanza, va a ver con sus propios ojos volver al Señor Jesucristo en juicio. Cristo vendrá y es donde resucitarán los vivos y los muertos, y todos los ojos de los vivos y de los muertos van a ver la gloria del eterno Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús, viniendo en juicio. Los sacerdotes que planificaron su muerte van a ver al Señor Jesucristo. Todos aquellos que en su ministerio se burlaron de Él y no le creyeron, van a ver al Señor Jesucristo. Todos aquellos que lo blasfemaron cuando Él estaba crucificado, van a ver al Señor Jesucristo. Todos los anticristos que se han levantado en contra de Él, van a ver al Señor Jesucristo. Todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento van a ver al Señor Jesús. Y tú, estás aquí sentado, vas a ver al Señor Jesús con tus propios ojos. Y en caso de que alguno no tuviera ojos, Dios le dará unos ojos para que vea al Señor Jesucristo. Todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. Y si pueden buscar, Zacarías capítulo número 12. Esta es una profecía que se cumple en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 12, verso 1. Vamos a empezar. Zacarías 12, verso número 1.
Dice, profecía de la palabra ¿de quién? De Jehová. Jehová está hablándole al profeta Zacarías para que profetice al pueblo. Profecía de la palabra de Jehová. Y ahora vayamos al verso número 10, porque Jehová ha estado hablando lo que ha de acontecer en los postreros días. Y en el verso número 10 dice, y derramaré, Jehová mismo va a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y el texto dice después, y mirarán a mí, a Jehová mismo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Hermano, Cristo es Jehová encarnado. Cristo es el Dios del Antiguo Testamento encarnado. El texto dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, esta profecía se cumplió con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y ahora el apóstol Juan en el Apocalipsis nos dice, y los que le traspasaron lo mirarán. Y no se queda ahí, sino que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí en este verso vemos el cumplimiento del mandato cultural que Dios le da a Adán en Génesis 1:28. Multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Toda la tierra, todos los linajes de la tierra están incluidos. Y luego también vemos que Cristo es el cumplimiento del pacto abrahámico, cuando Dios mismo le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el ti sabemos, por medio de Gálatas, que se refiere a Cristo, que en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en la profecía dice que estas naciones, estos linajes, estas tribus de la tierra harán lamentación por él. Y en luz de Zacarías son aquellos que tienen el espíritu de gracia y de oración, aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo, así como vino en Pentecostés. Y también hubo otros Pentecostés en el libro de Hechos, con Cornelio, que no era judío, pero fue converso, con aquellos de Corintio, que no eran judíos, pero fueron agregados al pueblo, y aquellos de Éfeso, que no eran judíos, pero que también eran agregados. Y nosotros, que somos mexicanos, hermanos, también somos parte del pueblo de Dios, en virtud del pacto de Dios, este pacto de gracia. Y gracias a Él es que nosotros nos compadecemos y hacemos lamentación por el Señor Jesucristo. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Cristo es el fin de todas las cosas, hermanos. Cristo es Yahweh, es Jehová mismo, es el yo soy, hermanos. Dice, yo soy el alfa y la omega. Y empieza diciendo, yo soy. Que es lo mismo que vimos en Éxodo 3:14, el yo soy. Lo mismo que vemos en Juan, los 7 yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo. Esos yo soy hablan acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. Cristo mismo, a los fariseos que lo estaban amenazando, les dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Cristo es el yo soy. Él es el alfa y la omega. Él es la primera, como vemos aquí, la primera letra del abecedario griego. Él es el alfa y también es la omega, la última letra del abecedario griego. Cristo es todo. Cristo es el principio y Cristo es el fin, hermanos. En la Biblia se ve claramente. Si buscan Génesis 1:1, verán, o algunos se lo sabrán de memoria, en el principio creó Dios. Y la palabra Dios en el hebreo, Elohim, es singular, pero gramaticalmente es plural. ¿A qué se refiere con que es singular y es plural al mismo tiempo? ¿A qué le suena?
en el primer texto de la Biblia. La Trinidad. Ahí estaba Cristo en la creación. Como dice Pablo en Colosenses, que Él es el primogénito de la creación. Y todo lo que fue hecho por medio de Él fue hecho. Cristo aparece en Génesis 1:1. Y Cristo también aparece en Apocalipsis 22:21. El último texto de la Biblia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y añade también el texto, dice el Señor Dios. Se traduce como Señor, pero dice en el griego el Señor Dios. El que es y que era y que ha de venir. Lo mismo que vemos en Dios el Padre, es lo mismo que vemos aquí con Dios el Hijo. Es consustancial con el Padre, como dice Hebreos, el Todopoderoso. Cristo es divino y trascendental. Cristo es el Señor. Cristo es el Todopoderoso. Cristo es más allá de todo poder, más allá de toda potencia, todo imperio. Cristo es infinito y preeminente y potente, hermanos. Cristo es excelso e inefable. Cristo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Hermanos, cada historia que hay en la Biblia tiene como propósito Cristo. Cristo es el fin, Cristo es el telos, como dice el griego. Cristo es el final de todas las cosas. Cristo se encuentra y todos los caminos llevan a Él en cada historia que vemos en el Antiguo Testamento. Cristo aparece como símbolo y figura y ordenanza, ley, estatuto, sacramento y promesa. Tiene como principio y fin, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el telos, es el final de todas las cosas. ¿Cuál es el final de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Vemos hoy en día muchas personas que no tienen propósito. Vemos muchas personas que el único fin que tienen es poder llegar al fin de semana para complacer sus deleites. Vemos a personas que están en esta vida sin rumbo. Muchas de ellas solamente viven por vivir. Muchas de ellas ni siquiera saben por qué están aquí. Y muchas de ellas no saben lo que les espera al final de sus días. ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Es el de acumular riquezas que luego serán malgastadas por tus hijos? ¿O que perecerán con una depresión o una crisis? ¿Acaso el fin de tu vida es el poder crear fama que se va de la noche a la mañana? ¿Acaso el fin de tu vida es el disfrutar al máximo todos los deleites que pueda haber? Deleites y volverlos pecaminosos. ¿Cuál es el fin de tu vida? Aristóteles dice que causa final significa en efecto el bien por excelencia. Hermano, y el fin, dice, el telos de los demás seres. O sea que lo final, el propósito es el bien por excelencia. Pero ¿cuál es el bien por excelencia, hermanos, los que estamos aquí? ¿Cuál es el bien por excelencia, sino nuestro Señor Jesucristo, quien es el todo, quien es el fin de todas las cosas? Hermanos, si tú eres creyente y el fin de tu vida es crecer y parecerte más a Cristo, verle cara a cara y tener comunión con Él desde ahora y para siempre, vas por buen camino, porque ese es nuestro fin, hermanos. Tu vida es para Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Dios sea la gloria. Amén. Y si no eres creyente, querido amigo, el fin de tu vida es ser como la mala hierba, es ser quemada. Por lo tanto, te pido que te arrepientas de tus pecados y de tu falsa religiosidad y vengas al Señor Jesucristo, quien Él nos transforma y nos da una vida nueva. Ven a Cristo, deja ese camino y ven al fin de fines, quien es el Señor Jesucristo. Así como Charles Spurgeon decía, la incredulidad destruirá a los mejores de nosotros, pero la fe salvará a los peores de nosotros.
Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo, amigo. Y confía en el magno y precioso Señor Jesucristo, que nos llevará a un buen fin. Y si pueden buscar Juan, verso número 14, que aquí se nos presenta una cara de ese gran final. Juan capítulo 14, verso número 1. El supremo final de todas las cosas es poder verle a cara y cara al Señor Jesucristo. El ser transformados día con día en su imagen y semejanza. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, verso 3, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La eternidad son dos lugares. O es estar lejos de Cristo en el infierno, en su ira, o es estar al lado de Cristo en la gloria. Opta por el camino de la excelencia y del precioso Señor Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Dios